De Hacia la Meta, bienvenidos a los años que nos vemos. Yo me suelo tomar mi tiempito para buscar personas especiales, buscar personas que saben muchísimo sobre temas coyunturales y temas que realmente nos interpelan en la conciencia, en la mente, en el corazón. El día de hoy les he preparado, junto con mi invitado especial, Roberto Custode, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Robert, bienvenido. Vamos a hablar sobre un tema que creo que a nosotros siempre como que nos da vueltas la cabeza y se llama el sacrificio. El sacrificio en todo, el sacrificio que hacemos como personas, que hacemos quizá en el papel de hijos, de padres, de hermanos, eh, sacrificarnos por algo, por alguien. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema junto a Roberto, que sabe muchísimo y que nos ha prestado su tiempito para poder conversar con nosotros. Robert, bienvenido, ¿cómo estás? Un cordial saludo, Berito, y también para todas las personas que nos están mirando en este momento. Muy bien, muchas gracias. También un poco apenado por la noticia de la partida del Santo Padre, el Papa Francisco, pero al mismo tiempo también muy agradecido de corazón al Señor por la bendición que fue para la vida de la Iglesia y del mundo entero, creo yo, su pontificado, sin duda, un hombre que ha marcado la historia del mundo y en particular de todos aquellos que de una u otra manera tuvimos el privilegio de profundizar sobre su obra, pensamientos, sobre sus palabras y sobre el trabajo que realizó en favor de la unidad, que de alguna manera, si es que hay que definir con una palabra el pontificado de Francisco, sería esta, esperanza en unidad, la esperanza de que todos podamos llegar algún día a ser un mundo completamente unido, un mundo de donde las barreras que nosotros mismos hemos fabricado cada vez sean más pequeñas. Sí, Robert, tiene muchísima razón. Es un dolor muy grande el que sentimos todos los católicos la partida de nuestro Papa Francisco, pero como tú dices, ¿no? Justo coincidió que muere justo en la Pascua, en la resurrección, como dándonos ese mensaje de que la muerte no es el final, de que todo tiene sentido en la medida en que nosotros creamos y que sepamos que Jesús resucitó y resucita a cada uno desde este significado que nosotros tenemos de creer en Jesús resucitado vivo, ¿no? Pero bueno, entonces, mi querido Robert, quisiera que partamos sobre qué significa el sacrificio, qué es sacrificarse. Bueno, en realidad es una palabra que quizás en el mundo moderno ha ido cada vez ganando una connotación negativa, pero también hay que recordar que el mundo moderno llama bien a lo que está mal y mal a lo que está bien. Y creo que en ese sentido también le ha pasado lo mismo a esta palabra. El sacrificio fundamentalmente tiene que ver con una opción. Es una opción que nos compromete integralmente, nos demanda integralmente. Am, por decirlo de alguna manera, el sacrificio tiene relación con aquello que escogemos libremente hacer. No existe sacrificio si no hay libertad. Escogemos libremente hacer en pos de un bien mayor, de un bien que inclusive estamos dispuestos a cubrir un precio alto por él, un precio de muchas veces dolor, incomodidad o de alguna manera inclusive que comprometa hasta nuestra propia vida. Solemos decir y recordar el sacrificio de héroes, el sacrificio de personas que han ofrendado su vida para que podamos tener libertad, para que podamos tener nuestra fe, pero también nosotros estamos llamados a vivir en una clave de sacrificio en nuestra vida, es decir, entregándonos, entregando parte de lo que somos por un bien mayor para las personas que nos rodean, para las que amamos y quizás para las que debiéramos amar más también. O sea que siempre para un sacrificio debe haber una motivación. Sin duda. Y quisiera tal vez emplear una reflexión que suele hacer mucho un gran santo de la Iglesia Católica, el Santo Tomás perdón, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola relaciona el sacrificio con la opción, con una opción de vida. Y la opción tiene que ver con un discernimiento.
Pongámoslo de esta manera. Cuando tenemos algo que sabemos que es malo y algo que sabemos que es bueno, no hay opción. Siempre vamos a optar por lo bueno, siempre vamos a ir por lo que es bueno. Por tanto, ahí en realidad nunca hay un sacrificio. ¿Dónde hay un sacrificio? Cuando tenemos que optar por dos cosas que son buenas. Y cuando tenemos enfrente a dos cosas buenas, tenemos que hacer un discernimiento para saber cuál es la que Dios quiere para nuestras vidas, porque atrás de ella hay un bien mucho mayor. No solamente un bien para nosotros mucho mayor, que siempre está implícito en ello, sino un bien para otros. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos que hacer en determinados momentos de nuestra vida es hacer esa opción en libertad. Y una vez que hemos hecho esa opción, entonces continuar por ella y aceptar de alguna manera también el precio de esa opción. Un precio que es innegable que tendremos que pagar. Toda opción en la vida va a tener un precio. Es decir, cuando vamos a un restaurante con la familia y hay 20 platos deliciosos, optamos por uno, porque no podemos comernos los 20, ¿verdad? Eso significa que hemos sacrificado los otros 19 por aquel que más nos gustaba. Y a veces, obviamente, ese plato puede ser inclusive el más caro, pero estamos dispuestos a pagarlo porque es un bien el que vamos a recibir. Este ejemplo que puede significar, parecer algo burdo, es un ejemplo muy quizás didáctico o pedagógico para lo que en verdad hacemos en nuestra vida. El precio siempre es algo que vamos a tener que pagar. De hecho, en los días pasados que vivimos la Pascua, hay una reflexión muy interesante que se hace el Viernes Santo, en donde una de las reflexiones es que nosotros fuimos pagados al precio de la sangre de Cristo. No sé si haya un precio más alto por nuestra vida, pero eso es realmente lo que valió para Dios el salvarnos. Lo mismo tenemos tarde o temprano que nosotros hacer en nuestra vida. Y lo contrario que parecería ser que es lo que te propone el mundo, ¿no es cierto? Una vida sin sacrificio, una vida sin dolor. Al mismo tiempo es una vida que se va quedando vacía y hueca, porque al renunciar al sacrificio y renunciar al dolor, también renuncias al bien que viene detrás. Es como que fueras al restaurante y dices, no, todos los platos son deliciosos, no quiero optar por ninguno y te vas con hambre. Más o menos lo mismo puede pasarte en la vida, es decir, por no optar por uno de los bienes que están frente a ti, te quedas tú con hambre y dejas con hambre a otros de aquello que pudiera ser un bien en tu vida y en la de los demás. Justamente topaste una palabra, el dolor. Todo el mundo huye al dolor. Los médicos te dan medicinas para que no te duela el estómago, la cabeza, etcétera. ¿Cómo relacionas el sacrificio con el dolor? ¿El sacrificio siempre tiene una implicancia dolorosa o no necesariamente? Siempre va a implicar algún grado de dolor, eso es innegable. Siempre va a implicar algún grado de dolor. Pero hay que entender bien qué significa el dolor. Y esto no solamente quiero hacer una relación que tenga sentido para una persona creyente, inclusive alguien que no tenga fe va a poder entender fácilmente esto. Em, supongamos que una persona está caminando por la calle y se cae, se tropieza, se cae, se lastima. Y esta persona empieza a decir, no quisiera que exista la gravedad, porque la ley de gravedad acaba de hacer que me caiga, me tropiece y me golpee y me dañe, me haga daño. Am, Todos sabemos que eso sería imposible. Sin la gravedad no existiría el mundo, no existiría nuestra propia vida. Lo mismo es con el dolor. El dolor es una parte connatural a nuestro ser. Por alguna razón que no terminamos de entender, por eso inclusive en la fe le llamamos el misterio del dolor. Por una razón que no terminamos de entender, pero el dolor es una parte natural de nuestra vida, es necesario en nuestra vida. Inclusive, aquellas personas, hay una enfermedad de personas que no son capaces de sentir dolor y entonces al no sentir dolor, cualquier lastimado o daño que se hacen en su cuerpo les hace correr un peligro de vida. El dolor es bueno, no es malo. El tema es que no es agradable. Entonces, en una vida, en un mundo en el que nos hemos acostumbrado únicamente a querer aquello que nos es placentero, entonces renunciamos al dolor.
¿Por qué? Porque el dolor no es placentero. No quiere decir que sea malo. No placentero y malo son cosas diferentes. Para ponerlo de alguna manera, una madre cuando va a dar a luz a un hijo siente un dolor y probablemente cuando yo he conversado, obviamente no puedo tener el privilegio de ser madre, pero cuando he conversado con mi esposa y cuando he conversado con otras madres, todas coinciden en algo. En su vida sintieron un dolor tan fuerte como ese. Es un dolor que les lleva hasta el extremo. Probablemente inclusive en determinados momentos sienten que hasta se les va la vida por el dolor que están sintiendo. Y al mismo tiempo, cuando les preguntas, oye, ¿y valió la pena por tener a tu hijo? Y todas te responden con una sonrisa, pero ¿cómo me vas a preguntar eso? Claro que valió la pena. Es el bien más grande que he tenido en mi vida. Entonces, con este ejemplo, insisto que puede parecer un poco burdo, pero en realidad es así, el dolor es con natural en nuestra vida. Entonces, cuando renuncias, cuando dices me voy a vacunar, no quiero sentir nada de dolor, en realidad te estás diciendo no quiero vivir porque es parte de nuestra vida y ciertamente no es placentero. Pero en nuestra vida no todo se resume, y eso es uno de los errores que vive el mundo de hoy, no todo se resume en placentero y no placentero, y buscar únicamente aquello que nos produzca placer, porque el placer am, no es satisfactorio al final para el ser humano. Hay gente que llena su vida de placer y al final llega a tener una vida muy infeliz por negarte a sentir un dolor en determinado momento de tu vida y sentir exclusivamente placer, terminas acumulando tanto que al final el dolor es muy grande y termina inclusive causándoles mucho daño a la persona. Entonces, volviendo al tema, sacrificio necesariamente va a implicar una parte de dolor, pero dolor no es malo. El dolor es muchas veces, bueno, tampoco quiere decir que lo vamos a buscar como masoquistas, Exacto. sino a aceptar ese precio que tenemos que pagar por un bien mayor. Justo una de las cosas que se me viene a la cabeza es que, bueno, nacemos no para sufrir en la vida, sino para ser felices, ¿no es cierto? Y una digamos, lo que nos vende el mundo, no, pues la felicidad no implica dolor, no implica sufrimiento, no implica sacrificio. Entonces, ¿cómo podemos entender que para ser felices en la vida necesitamos sacrificio, necesitamos dolor, cómo podemos transmitir que un mensaje, que el dolor o que el sacrificio, que la renuncia te va a hacer feliz en la vida? Em, la verdad es que siempre hemos sido, nuestra vida siempre ha tenido contrasentidos. Es decir, la existencia propia del ser humano es un contrasentido. Si tú revisas y miras em, como simplemente como curiosidad científica, miras el universo, la existencia del ser humano es un contrasentido. La existencia de este planeta, que no solo es habitable, es hermoso, que nos acoge con generosidad, que tiene tantas... Solamente piensa todos los alimentos deliciosos que tú puedes probar en tu vida. Y te fijas en en el vacío y sequedad del universo, nuestra propia existencia es un contrasentido. Por tanto, no es curioso, no es contradictorio el hecho de que todo en nuestra vida parezca que tiene un contrasentido. Es decir, parecería absurdo que digas que para ser feliz necesitas el dolor y necesitas el sacrificio. Parecería más lógico decir que para ser feliz solamente debes buscar aquello que te da placer, que te causa alegría. Pero en realidad es exactamente lo contrario. Aquello que lleva a tu verdadera felicidad siempre tiene y está en un camino de dolor, en un camino que tiene sacrificio y que muchas veces inclusive puede implicar sufrimientos largos y fuertes. Eh, Porque el ser humano en realidad es muy parecido, siempre suelo poner este ejemplo, es muy parecido a un vaso, pero imagínate un vaso que no tuviera la parte de abajo, que no tuviera fondo. Y yo te dijera, oye, llénalo. Y tú tratarías de ponerlo, que se lo yo, sobre una mesa, le pones agua, pero igual va a terminar saliéndose el agua. Y inclusive puedes intentar llenarlo con cosas sólidas, objetos materiales, y tarde o temprano, cuando mueves un poquito, se cae todo. Solamente hay una forma en que el vaso se puede llenar.
y es cuando se sumerge completamente en líquido. Y en ese momento está lleno. Cuando el ser humano le pasa exactamente lo mismo. Tú le puedes ir tratando de meter alegrías, placeres y cualquier cosa y todo se va a salir. Pero cuando el ser humano se sumerge por entero en lo que nosotros llamamos y los creyentes llamamos Dios, la fe, entonces tu vida cobra sentido. Y entonces el vaso ya no está vacío y siempre va a estar lleno. Aun cuando haya problemas, aunque no haya dificultades, aun cuando haya dolor, está el vaso siempre lleno. Esto es interesante también escucharlo, sobre todo cuando hablas con gente mayor y le preguntas qué cosas, cuáles son las cosas más que más le llenan en su vida. Y siempre te van a hablar de familia, te van a hablar de fe, te van a hablar de amor. Y es curioso, pero estas cosas siempre producen dolor, siempre. Una madre, por supuesto, cuando nace su hijo siente dolor, pero no es el único que va a sentir. Durante toda su vida, cada vez que su hijo tiene un accidente, cada vez que su hijo tiene un problema, cada vez que su hijo tiene o hija tiene un rechazo afectivo o alguna cosa, el padre, la madre sienten ese dolor. Entonces, claro, probablemente lo que te digan es, entonces mejor no tener. Pero si no tienes hijos, cuando llegues al final o cuando avances en tu vida, ese vaso siempre va a estar vacío. Y entonces un vaso vacío siempre se va a sentir triste. Eh, entonces, resumiéndolo todo, quizás la cosa a lo que habría que vacunarse en realidad como seres humanos es a los eslogans. Los eslogans están hechos básicamente por un mundo que está volcado al materialismo, está volcado al consumo, no a la felicidad. Entonces, cuando uno escucha un eslogan, lo que debería siempre hacer es cuestionarse si lo que está diciendo el eslogan es para vender o es para construir, si es verdad o es simplemente un engaño rápido para tratar de convencerme de ser un cliente. Es ahí donde entra nuevamente, como te decía, este discernimiento y nuestra opción de vida. Ojo. El placer también lo creó Dios. Entonces, no es que el placer sea malo. Si quiero sentir placer, también debo aceptar parte de dolor. Si quiero tener una vida feliz, también tengo que aceptar el precio de esa vida feliz, que implica cierto sacrificio y cierta parte también de dolor, obviamente. Personas ven al sacrificio como un castigo y no como una entrega. ¿Cómo podríamos persuadir a las personas que sacrificarse no es un castigo? Imaginemos algo que además es muy a propósito del tiempo que vivimos. Ujú. Jesucristo en la cruz. De nuevo, no necesitas ser creyente. No hay ningún personaje en la historia de la humanidad que tenga tanta evidencia histórica como desde el nacimiento de Jesucristo. Entonces, aunque no quieras aceptarlo, su presencia es real y existió. Y uno de los elementos más importantes de la vida de Jesucristo fue justamente el sacrificio. Es un gran sacrificio, ¿no es cierto? El de la cruz. Ahora, la pregunta que siempre se hace, y es una pregunta que nos hacemos también con mucha frecuencia los cristianos, es, oye, ¿cómo es posible que Dios, si Dios es amor, le haya condenado a Jesucristo a ese dolor terrible, a esa muerte tan horrorosa, que cuando nosotros contemplamos, a mí me gustan mucho las imágenes de Cristo encarnado, porque se ve realmente el dolor que produjo ese sacrificio. ¿Cómo es posible que si Dios amaba tanto a Jesucristo, le haya dicho que padezca ese dolor? Solo existe una razón. Solo existe una forma de entender eso. Y es que ese sacrificio implicaba el mismo nivel de gloria y de bendición para él mismo y para todos. No era el sacrificio ilógico, absurdo. No solamente era tolerar el dolor de ese momento, no. Era abrazar ese dolor. Era decir, esto es bueno. Y es bueno porque a través de este dolor yo les estoy abrazando a todos y estoy
cargando con el dolor de todos. De la misma manera puede entenderse también el nuestro en la vida. Si tú entiendes tu dolor y tu incomodidad, tu renuncia como un pago, como algo que estás haciendo en bien de los demás y de ti mismo, entonces cobra sentido. Y dices, no solamente lo voy a tolerar, sino que voy a agradecer por este dolor, porque sin este dolor lo otro no podría llegar. Sin este dolor no habría la bendición que viene después. Insisto, este ejemplo te sirve en cualquier instancia de tu vida y desde cualquier óptica. No necesitas ser un creyente para saber que el dolor es una parte real de la vida y no puedes aislarte de él. Y al mismo tiempo también para saber que incluso en los momentos más dolorosos de tu vida, tiene lógica ese dolor y tiene lógica ese sacrificio, porque detrás hay un plan de bendición y un plan de alegría y de felicidad para ti y para los demás. Claro, lo importante es justamente eso, ¿no? Saber que algo bueno tenemos después de ese dolor, de ese sacrificio. Muchos de los hermanos perdón, separados y demás nos dicen que qué masoquista fue la muerte de Jesús en la cruz, que cómo puede ser posible que Dios haya permitido semejante cosa y demás. Pero una cosa que me pareció súper interesante que tú dijiste es esto de la libertad, que todo sacrificio es libre. Y Jesús exactamente lo hizo por amor a nosotros, se convirtió en pecado, se hizo él pecado para salvarnos y imagínate salvar a todo el mundo de guerras y tanta cosa que existe, ¿no? Que lamentablemente estamos viviendo en la actualidad. Como para ir terminando, mi querido Robert, ¿qué diferencia crees que existe entre renuncia y sacrificio? O sea, porque puedes decir, bueno, sí, yo renuncio a comer chocolates. Y sí puede ser un sacrificio porque soy adicta a los chocolates, pero ¿cuál es la magnitud de las dos cosas? A ver, la renuncia puede ser a cosas que te hacen daño, cosas negativas, y en ese sentido no necesariamente está asociada al sacrificio, ¿no? Am, Incluso cuando nosotros en la Semana Santa, en la Vigilia Pascual, renovamos nuestras promesas bautismales, solemos decir renuncio al pecado, renuncio a Satanás, renuncio. Y normalmente esa es una parte del trabajo que todo cristiano, que toda persona debería hacer para ir creciendo y evolucionando como persona, ir renunciando a aquellas cosas que te están haciendo daño. Em, es indispensable para crecer renunciar. Es indispensable. Es decir, incluso cuando uno va creciendo, a veces tiene como añoranza de cuando era niño, ¿no es cierto? Y decir, qué lindo que vivía ahí, vivía tranquilo, no tenía deudas, no tenía problemas. Cada vez que tenía hambre simplemente iba donde mi mamá le decía quiero comer y me daba algo de comer y no tenía que preocuparme de platas ni de cosas por el estilo. Sí, pero también tengo que renunciar a ser niño para poder crecer. Cuando nosotros, y crecer obviamente es algo que tenemos que hacer para poder también llegar a un bien mayor, no solo para nosotros, sino para otros. Cuando nosotros hablamos de renuncia, también siempre tiene que ser en este sentido positivo. Cuando tú haces un sacrificio, cuando tú haces una opción, optas por una cosa y renuncias a otra. Digámoslo de la siguiente manera, alguna vez un sacerdote me contaba que una señora se había acercado a él y le ha dicho, ¿cómo le admiro a usted, padre? Porque usted renunció al matrimonio y renunció a una vida de familia. Y el sacerdote le decía, yo le admiro a usted también porque usted renunció a todos los hombres menos a ese. Y eso es algo que muchas veces no somos conscientes de que cada opción, cada acción de optar por algo significa que estoy renunciando a todo lo demás. Por tanto, la renuncia es también asimismo necesaria para poder hacer una opción de vida. El tema es que en el mundo de hoy también esa es una palabra que se ha vuelto, se le da una connotación negativa. ¿Por qué tengo que renunciar a mi juventud? ¿Por qué tengo que renunciar a mi placer? ¿Por qué tengo que renunciar? Bueno, es muy simple, porque si no renuncias, no creces. Si no creces, vas a estancarte y te quedas haciéndote daño.
Yo recuerdo a un sacerdote hace tiempo que comparaba la renuncia con el fluir de un río. Él decía que muchas veces en nuestra vida es como que se formaran diques, se formaran represas que no permiten que el río fluya. Y que cuando se rompe esa represa, el río renuncia a quedarse en un solo lugar. Le decía, ¿ustedes saben lo que le pasa cuando un agua se queda en un solo sitio y no fluye? Y claro, todos saben, ¿no es cierto? Se pudre. O sea, el agua empieza a descomponerse, toda la materia que está adentro y empieza eso ya no a ser un río transparente, sino una cloaca. Ujú, Lo mismo le pasa al ser humano. Cuando el ser humano no acepta renunciar a determinadas cosas en su vida, tanto malas como buenas, es decir, también hay que renunciar muchas veces a cosas buenas por cosas mejores. claro, Entonces, cuando no aceptas renunciar en tu vida, el tema es que no aceptas fluir, no aceptas avanzar. Y si no aceptas avanzar, al final del día eso termina convirtiéndose en algo que te hace daño a ti mismo. Estas reflexiones normalmente no estamos acostumbrados a hacerlas en el día a día. No ujú, estamos acostumbrados porque el mundo no nos las vende así. O claro, sea, exacto. vivimos en un mundo de redes sociales, ¿no es cierto? En donde, ¿qué ves en una red social? Ah, me fui de paseo ni sé dónde y me tomo una foto y siempre estoy sonriendo. ¿Acaso alguien en Instagram ve una cara triste? Yo no he visto nunca. Eso Ujú, quiere decir entonces que cuando ves una persona parecería como que en su vida lo único que hay es sonrisas, sonrisas, sonrisas y sonrisas. exacto. Y es curioso, pero muchas veces ha pasado que ves a personas que tienen un rostro sonriente en redes sociales y terminan suicidándose. Entonces dices, "No, Ujú, espérate, yo acabo de verle sonreír". claro. Sí, porque lo que estás viendo es solamente un instante de su vida y posiblemente estás viendo una mentira. Por eso Em, es muy importante estos espacios, ¿no? Justamente, Así ya te es. digo, yo me tomo mi tiempo, pero cada vez que converso con gentes valiosas como tú, podemos reflexionar un poquito más y adentrar un poquito más a la esencia misma de la vida, a lo que venimos a hacer a este mundo, nuestra meta, ser agradecidos, ser empáticos con los demás, tener justamente estos momentos de reflexión, a ver qué implica ser tener un sacrificio. Y gracias, Robert, porque realmente nos has abierto el corazón, digo yo, y la mente también para entender realmente que el sacrificio es necesario cuando le damos un sentido, cuando realmente nosotros lo tomamos en libertad, cuando es una opción de vida también para nosotros y que a pesar del dolor, porque existe dolor de por medio, ese dolor nos va a traer una alegría mayor, ¿no? Mi Robert, qué pena, se nos acabó el tiempo, pero qué bestia, te voy a tener que invitar para una segunda parte, porque de aquí han Siempre salido un gusto, muchos Verito. temitas interesantes que sí me gustaría volver a tratar contigo. Claro que sí, siempre a las órdenes, Verito. Un Gracias, fuerte Robert. abrazo para ti y para todos también. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.